primeramente que seas tú hablándonos, que sea tu Santo Espíritu revelándonos lo que es necesario para el crecimiento de iglesia, lo que es necesario para nuestro crecimiento personal, lo que es dado en amor y en santidad, lo que el Señor quiera darnos hoy. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por todos los hermanos que pudieron venir, por los que se pueden conectar y aún así, Señor, por los que no pudieron venir. Porque todo está bajo tus pies, todo está bajo tu mando, Señor. Y hoy vinimos solamente a ti. Bueno, hermanos, hemos venido viendo en todos estos días, en todas estas andares, la misericordia del Señor, en que hay unas cartas pastorales, en las cuales el Señor ha hablado. Nos habló por Timoteo, por Colosenses, nos ha hablado de diferentes formas. En los últimos mensajes está que el Señor nos ha hablado como un llamamiento a edificar la iglesia, a edificar su templo, a edificar la localidad, ¿cierto? Entonces, como que el Señor ha dado un orden lógico a las cosas, a todos los mensajes y a todo lo que nos va hablando. En estos nos está diciendo pues que esto es sobre lo que ustedes deben aprender. Entonces hablábamos de pronto por Timoteo, nos daban muchos conceptos del carácter de un hombre malo, de lo que debe ser un hombre del Señor, de lo que debe ser una dama del Señor, de lo que debe haber en una iglesia del Señor. Así, pesadita. En todo lo que hemos visto, nos ha hablado de gracia, nos ha hablado de temperamento, nos ha hablado de Jesucristo. Hoy, como iglesia, ¿cierto? Y precisamente hablar de gracia existe, vamos a recordar un pasaje que está en Corintios 1, versículo 4 al 9. Vamos a leerlo rápidamente. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Jesucristo ha sido confirmado en vosotros. Nos está hablando a los convertidos, nos está hablando a nosotros, los que creemos en Él, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces acá nosotros vemos gracia dada del Padre por la obra de Jesucristo. Nos la da a nosotros, nos la entrega y nos dice algo muy importante, ¿cierto? Él nos dice acá, dice, de tal manera, en el 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, anterior decía que nos enriquecíamos en la gracia por Cristo. O sea, no estamos adquiriendo valor en lo que Cristo dice, en lo que Cristo nos enseña, en lo que Cristo dejó llamado evangelio. Y
nosotros lo vamos a recibir, somos herederos de lo que nos está contando, de lo que nos está diciendo el Señor. Y como herederos, pues estamos teniendo ese enriquecimiento para poder ejercer los dones. Esos dones de los cuales acá no dice que puede ser que sea dado para algunos o para otros, sino que es para todos. O sea que todos podemos ejercer dones y todos podemos tener este andar. Recordando la gracia, entonces nosotros podemos llegar a concluir que la gracia, pues obviamente es Jesucristo, ¿cierto? La gracia nos fue dada por Él, ¿cierto? Nos llega por Él y nos sirve para que podamos ser siervos útiles para Él. Eso es lo que estamos resumiendo en esa parte de la gracia. Entonces vamos a ser siervos útiles para Él, ¿cierto? Ahora, hablar de la gracia y de todo lo que hemos estado hablando en estos días, ¿a qué nos lleva? Nos estaba diciendo en Timoteo que debemos comportarnos de una cierta manera, de que debemos tener cuidado con ciertas doctrinas, de que debemos tener cuidado con los caracteres que se están formando en los hermanos, para que no sean soberbios, sean humildes, ¿sí? Para que todas estas cosas que nos fueron dadas y que nos están enseñando, pues las tengamos en mente, las vayamos memorizando, pero es como si nos estuvieran dando en una clase nos estuvieran dando la teoría, nos dijeron la teoría, ¿cierto? Pero ya hemos visto que el Señor ahora nos está diciendo estamos como pasando a otro estadio, ¿cierto? Ya un hermano Oscar nos estuvo compartiendo un desafío, o sea que ya ahí, ¿qué estamos pasando? Estamos pasando como al examen, ¿cierto? Bueno, entonces ahora vamos a hacer el laboratorio, ¿cierto? El laboratorio nos dice que él concluyó tres pasos importantes. Él dijo que primero, basados en Hechos 1 al 8, el hecho 1 del 8, teníamos que tener vida ministerial, o sea que teníamos que tener un ejercicio diario de todo lo que hemos ido aprendiendo, ¿cierto? Como segundo desafío nos dice que debemos ir a dar las buenas nuevas, a predicar el evangelio. Él nos explicó de qué forma, ¿cierto? Vamos a dar ese mensaje de salvación, las buenas nuevas. ¿En dónde? En nuestra localidad primeramente, nos decía, ¿sí? Pero a todo el mundo lo tenemos que dar, ¿cierto? No podemos dejar de lado a ninguno. Entonces, ahí va el segundo desafío. Y el tercer desafío nos decía que ya una vez nosotros como cristianos, ¿sí? Deberíamos perseverar en los mandatos de Cristo Jesús como iglesia. Debíamos estar ejercitando con nosotros en comunión e individualmente, claro, los mandatos del Señor. Amarás al Señor tu Dios por todas las cosas, amarás al prójimo como a ti mismo, y todo lo que conlleve de él para adelante. Entonces el Señor Jesucristo nos dejó todos estos mandatos para que los podamos ir practicando entre nosotros y los podamos hacer vivencias y los podamos volver una realidad en nuestras vidas y en la comunión con los hermanos, para que el cuerpo de Cristo sea conformado, para que su iglesia sea conformada, para que su amada sea prendida y para que su amada esté lista y preparada para cuando Él venga en sus días postreros, así como lo decía la parte de la gracia, ¿cierto? Entonces ya pasamos de la teoría, estamos en el laboratorio, pero comúnmente para este laboratorio necesitamos unas guías, necesitamos una forma de decir, bueno, a tal componente lo vamos a colocar en tal situación y lo vamos a poner de tal forma para que el resultado sea tal, muy académicamente mirándolo y muy someramente, muy hacia arriba, nada específico. Pero estos
estas guías que nosotros podemos tener comúnmente se les llaman medios de gracia. Y estos medios de gracia, o lo que le llaman también disciplinas espirituales, ¿sí? Todos estos medios de gracia o disciplinas espirituales son los entrenamientos que nosotros recibimos como cuerpo, parte del cuerpo, para que se forme en nosotros, ojalá el Señor tenga piedad de mí, se conforme en nosotros y en mí un carácter de Dios. Son entrenamientos que vamos a tener. Este ejercicio, ¿a qué nos lleva? Este ejercicio nos lleva a que por estos medios de gracia, por la práctica de todos estos medios de gracia, nosotros lleguemos a ver avances, no porque nosotros lo hagamos, no porque nosotros nos esforcemos, sino porque el Señor lo da en nosotros, ¿sí? Nos vuelve una vida en Cristo, o sea que nos ejercita en Cristo, o sea que nos acerca a Cristo, o sea que podemos expresar a Cristo. No expresamos lo de nosotros sencillamente, pues, como hemos hablado muchas veces en muchas partes con los hermanos, somos herramientas, pero ojalá seamos herramientas útiles. Y como herramientas útiles, pues necesitamos entonces ahora estos medios de gracia para poder ser lo más disponibles posibles en el ámbito del crecimiento que necesitamos individual y corporalmente. Ahora, he ido diciendo que individual y corporalmente vamos haciendo estos entrenamientos individual, corporalmente. El Señor nos ha ido enseñando a nosotros, a nuestros corazones y a nuestras mentes, que en el Espíritu Santo del Señor nosotros vamos a encontrar esas revelaciones y vamos a encontrar todas esas partes que necesitamos, o todas esas pasos que necesitamos para que el Señor actúe, ¿cierto? Y estos medios de gracia se dividen teológicamente en medios de gracia personales y corporales. Dentro de los medios de gracia individuales, nosotros estamos encontrando lectura, estudio y meditación en la palabra del Señor, nuestra oración personal y, por consiguiente, el ayuno que podamos tener nosotros, que son herramientas que nosotros vamos a hacer con nosotros y en comunión con el Señor. Corporativamente, entonces encontramos medios de gracia como son estos: el domingo, en donde nos congregamos, en donde podemos alabar, en donde podemos orar corporalmente los unos por los otros, en donde nosotros podemos convivir con los hermanos, vernos mutuamente, vernos así, pues en este momento físicamente, que presencialmente. Hubo otros momentos en que nos tocó virtualmente, pero el Señor lo permite como medio de gracia. Dentro de los medios de gracia corporales están esos mandatos que el Señor nos da en el partimiento del pan y en los bautismos. Son acciones o son labores que nosotros hacemos corporalmente en pro del crecimiento del cuerpo de Cristo, y lo hacemos localmente, y también pues lo que es la comunión con los hermanos, o sea, adicional a lo que ya hacemos, el hecho de que podamos estar compartiendo a la salida, a la entrada, compartiendo diferentes escenarios, no sé, organizándonos para ir al parque, para ir a la evangelización, para ir a un concierto, para ir a una película. Todo lo que podemos hacer en comunión con los hermanos también son medios de gracia que el Señor nos ha dado para poder hacer el crecimiento de lo que necesitamos hacer. Porque en el tercer desafío, ¿cierto? Que es mantener los mandatos de Cristo Jesús en nosotros, todas estas cosas son necesarias, y todo lo que nosotros podamos hacer en comunión es necesario para que se ejercite en nosotros estos mandamientos, ¿sí? Y después de que podemos ejercitarlos entre nosotros, de que tenemos una normalidad de comunión, ya entonces se sale al resto del mundo, se sale
y dice el resto del mundo, nosotros, a ellos los vemos de una manera diferente. Ellos son diferentes. No son diferentes para lo malo, son diferentes para lo bueno. Hablan correctamente, se expresan correctamente, respetan señales, respetan autoridades. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha ido enseñando eso, nos lo da a nosotros, y primeramente lo entrenamos con nosotros, y ya de ahí en adelante pues, se lo podemos expresar hacia afuera. Entonces estos medios de gracia, estos medios por los cuales nosotros podemos trabajar en el crecimiento del cuerpo de Jesucristo, tenemos que verlos ahora también con un cierto detenimiento. Tenemos que verlo de una forma pausada y tranquila, ¿cierto? ¿En qué nos basamos? Nos basamos obviamente pues en toda la palabra, en Cristo Jesús, y también en lo que nos hablaba el hermano hace 8 días, el hermano Alejito, con respecto al Espíritu Santo del Señor. Cómo el Espíritu Santo del Señor nos va guiando y nos va dando eso que dejó el Padre, y mi hijo también lo dejó en el Espíritu Santo, la sabiduría que nosotros podemos adquirir para poder crecer como cuerpo, para estar preparados como novia preparada para su novio cuando venga. Entonces tenemos que llegar a esto. Ahora, vamos un momentico seguimos ahí en 1 Corintios, ahora pero en el capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 5. En las sociedades bíblicas y bajo la versión de la Reina Valera 960 se llama el ministerio de los apóstoles. Entonces aquí, hablando de ese letrero, estamos hablando de apóstoles, ¿cierto? O sea que ellos ya son los que están ejerciendo lo que es el ministerio. Ellos son los que están ya llevando hacia afuera, los apóstoles, los obreros. Ellos son los que están llevando y difundiendo de una manera más, no local, sino ya a manera extralocal, a manera más regional y más allá. Están dando y están llevando el mensaje de salvación, la palabra del Señor, y están creando iglesias y están formando nuevos compartimientos de hermanos. En este nos dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Uy, hermano, cuán importante es esto, porque es que nosotros venimos hablando de servidores desde hace mucho tiempo. Venimos hablando con servidores en el sentido de que ya te comprometiste con Cristo y quieres servirle. Vamos hablando de servidores con los diáconos, vamos hablando de servidores con los obispos, vamos hablando de servidores, sí, hablando de servidores. Y es que los hermanos nos han venido diciendo: mire que lo que quiere el Señor es una nación, es un pueblo, es una iglesia que sea de sacerdotes, ¿cierto? Allá en Éxodo, Él quería un pueblo de sacerdotes, pero no se pudo. Y de todos ellos, los sacerdotes fueron una tribu, la tribu de Leví, por motivo del pecado. Y fue terrible. Pero el Señor en la iglesia, por creer en Jesucristo nuestro Señor, por poder aceptar la obra del Señor hecha en Jesucristo, ya nosotros podemos volver a tener esa opción de ser sacerdotes para el Señor, de esos que le sirven al Señor, de esos que están hablando acá. Entonces, ¿qué hace un sacerdote? ¿Qué hace este que le está sirviendo? Este que le está sirviendo como obrero, como apóstol. Dice entonces que servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dice más adelante en el 2: ahora bien, se requiere
de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Hallado fiel. Qué importante palabra esta. Fiel. Porque hasta este momento a nosotros nos han dicho, ¿quién es fiel? Valentina, ¿quién es fiel? El Señor es fiel, perfectamente. Nosotros no somos fieles, pero estamos en proceso. Entonces se requiere que los administradores sean fieles. ¿Qué quiere decir esa palabra fiel? ¿De qué nos habla esa palabra fiel? Sí. Que cumpla lo que dice, muy bien. Que tiene un destino fijado en el Señor, es fiel al Señor, ¿cierto? Y por consiguiente son dignos de confianza, porque Él es fiel, es digno de confianza. Y una persona digna de confianza, por allá en Timoteo lo hablábamos, es una persona irreprensible. Y como es una persona irreprensible, significa que no tiene, por así decirlo, que ser juzgado. No tiene por qué ser juzgado, o un motivo por el cual sea juzgado por el mundo, primeramente. Y acá lo dice, en el 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque no tengo mala conciencia, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por esto soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Confirma lo que se va diciendo de la palabra, en que somos salvos en el Señor, tenemos una salvación en el Señor, ha salvado nuestro espíritu, ¿cierto? No nos juzgan, pues no tenemos un pecado el cual nos lo está juzgando el mundo, aunque el mundo está cambiando las leyes, el mundo está variando, se está metiendo lo que aquí le dicen micos a las leyes, y están diciendo que ya lo bueno es malo, lo malo es bueno, y se cumple porque la palabra misma lo ha dicho, que en los postreros días a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. Y esto se cumple solamente para esperanza de que el Señor viene pronto. Entonces, hermanos, el Señor viene. Y acá lo dice, somos salvos, pero tenemos un juzgamiento delante del Señor que nos va a juzgar, porque aunque fuimos salvos, no somos ya perfectos. Y la naturaleza de nosotros para el pecado existe. Pero ya con todo lo que el Señor nos está diciendo, sus cartas pastorales, y con todo lo que nos viene avanzando acá, nos va a decir, ustedes van en pro y en búsqueda de que cuando llegue el juzgamiento del Señor hacia nosotros, los hallen de la mejor manera y lo más allegados a la altura del varón perfecto. Entonces, en este Corintios, cuando hablamos de ese ministerio, cuando hablamos de esa parte de ser fieles, de ser unos buenos apóstoles, de ser unos buenos ministros, vamos viendo que la palabra del Señor nos va guiando, ¿sí? Entonces ese primer medio de gracia, el cual se llama la palabra de Dios, que es la que estamos viendo ahorita, ¿cierto? Tenemos que cumplir con lo que dice el medio, tenemos que leerla, tenemos que ir a buscarla, tenemos que ir a aprenderla muy bien, a relacionarla, a meditarla,
para que nosotros podamos ir haciendo todo ese andamiaje que necesitamos, o toda esa escalera que necesitamos, que hablábamos desde Timoteo, desde más atrás, para que vayamos llegando a esa estatura, para que vayamos llegando a lo que necesitamos ser. ¿Qué necesitamos ser? Siervos del Señor. No porque nosotros tengamos mérito para hacerlo, sino porque el Señor, por medio de todo esto, nos va haciendo crecer. Y nos va dando valor y nos va enriqueciendo en lo que necesitamos ser ricos. En la palabra del Señor. Como primera medida de medio de gracia. O sea, ¿a qué nos lleva este medio? A la palabra. La palabra que nos lleva a la verdad. La verdad nos lleva a tener luz. Y la luz nos lleva al Padre, porque nadie puede llegar al Padre sino por Jesucristo. Y Jesucristo es amor. Jesucristo es verdad. Jesucristo es la luz. Jesucristo es el agua, de lo cual si tú bebieres nunca tendrás sed. Ahora, esta parte de la palabra hoy Alexandra me ayudaba sin querer queriendo, hablando de Juan. En el primer capítulo de Juan habla desde la creación y habla todo lo que es, todo lo que desde el principio, lo que es el verbo, ¿cierto? Cuando viene, que alguien lo precede y que da testimonio de él y habla de Cristo, y toda la palabra que es inspirada del Señor habla desde la primera letra del Génesis para nosotros, porque viene desde antes, viene desde la eternidad hacia la eternidad, como un atributo del Señor, el cual es infinito, pero para nosotros viene desde esta primera letra Génesis, para nosotros, hasta el Apocalipsis. O sea que hablamos de una línea de tiempo para nosotros, muy cronos, una línea de tiempo en el cual vamos viendo que por testificación se habla de Cristo, desde el principio, como verbo al lado del Padre, cuando vino, y que hubo alguien que lo testificara y dijo, viene alguien postrero de mí, el cual yo no soy el Mesías, pero viene alguien que será el Mesías. No lo reconocieron, y va hasta el final, Apocalipsis, en donde él viene ya como quien va a arreglar toda la situación del pecado que se formó en esta parte de Génesis. O sea que eso tiene una historia, y en todo el termo de la historia nosotros debemos creer en la palabra del Señor. Ahora, ¿dónde hay evidencias de que la palabra del Señor se nos vuelve historia? Y es toda la palabra, pero digámosle que para hablarlo más cortamente, dejámosla ahí, podemos ir a Éxodo 32, del verso 15. Bueno, nos interesa mucho el 15, ¿cierto? Pero Éxodo 32 viene hablándonos del becerro de oro. O sea, salieron de Egipto, el pueblo de Israel. Este pueblo salió, se quejó todo el camino. El Señor hacía maravillas, más se quejaban. Se parece mucho a nosotros. El Señor nos muestra muchas cosas, más nos quejamos. ¿Será porque queremos más de Él? Posiblemente, ojalá sea así. Pero a veces hay incredulidad, no somos fieles, pero nos estamos formando, ¿cierto? Y cuando va allá en esta parte del becerro de oro, es que anteriormente el Señor habló con su pueblo, el Señor le dio el Pentateuco, Él ya se los había dado, y les dijeron, esperen que mi siervo sube. Y ya habíamos hablado de los apóstoles. Ahorita que estábamos hablando de los apóstoles, ¿qué es? Administradores, ¿cierto? Que son administradores de los misterios de Dios, de los misterios. Entonces él tuvo como siervo de Dios que subir allá al monte, y estuvo allá 40 días en el monte hablando con el Señor,
Y el pueblo se preocupó porque después de 40 días dijo, oiga, pero es que ese señor ya no bajó y esa cosa por allá es una trifulca, la cosa más bárbara y nos da miedo y tenemos temor porque allá está Dios. ¿Y usted se imagina que Dios nos hable? Debe ser algo impresionante. Y ellos dijeron, no, ese señor está muerto, hagamos unos dioses, acomodemos y hagamos y deshagamos. Y bueno, y hicieron con Aarón entonces un becerro de oro de la forma en que lo hicieron. Y llegaron y cometieron el pecado de que lo primero que les dijo fue lo primero que hicieron. Amarás al Señor tu Dios. No adorarás a ningún Dios ajeno, sino solo a mí. Entonces cuando eso pasa, está allá arriba Moisés y el Señor le dice a Moisés, bueno, ahí están las tablas. Él hizo unas tablas con su mano. Él hizo unas tablas y dice, baje porque allá ese pueblito suyo, hasta ni siquiera dijo mi pueblo, dijo su pueblo, allá está cometiendo ese pecado, ¿cierto? Y vamos al 15, dice, bueno, habla Moisés con el Señor y él se inclina ante el Señor y le pide misericordia. Y el Señor en el 14 dice, describe, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había que hacer a su pueblo. ¿Sí? Él dijo, este pueblo, miren lo que hizo, entonces eliminemos todo y volvamos a comenzar desde usted, Moisés. Pero Moisés estaba hablando con él. Moisés tenía el mismo temor que puede tener cualquiera de todos nosotros como siervo, de estar delante de su Señor. Viene a aprender de su Señor, viene a aprender sus mandamientos, viene a aprender de lo que Él está hablando. Y pues él lo primero que yo creo que le estaba diciendo es, no, venga, no comencemos desde aquel pueblo. Mire que ya estuvo Abraham, estuvo Isaac, estuvieron todos ellos, hicieron una obra, la hicieron contigo, tú les prometiste, no vamos a comenzar otra vez nuevamente, no está bien que los egipcios piensen que este Dios que los sacó ahora los masacró, los mató. Hagámoslo de una manera, por favor, Señor, ten misericordia, ten amor, porque el Señor es misericordioso y él lo sabía porque estaba hablando con él, él lo conocía, estaba en su diario aprender. ¿Con qué? ¿Pero de qué forma lo aprendía? ¿De qué forma lo conocía? Y lo dice ahí, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. O sea que viene de hablar con el Señor, viene de verle su palabra. Él le cree a Dios y por consiguiente le cree a la palabra que escribe del Señor. Y él ve tanto amor en esas palabras que lo único que pudo fue postrarse a tierra y decirle y clamarle a él y decirle, Señor, ten misericordia de este pueblo pecador. Y es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días. Señor, ten misericordia de este pecador. Ten misericordia de mi familia pecadora. Como iglesia, ten misericordia de esta iglesia pecadora. No somos perfectos porque nos estamos congregando un domingo. No somos perfectos porque vamos a estudiar una palabra, porque recibimos una escuela, o porque recibimos o porque decidimos escuchar a un hermano que sabemos que es centrado y entonces le seguimos toda una línea de predicación. Nosotros no somos perfectos por eso. Nos volvemos perfectos porque el Señor va haciendo una obra en nosotros y porque nosotros leemos esta palabra y con la palabra nosotros nos convencemos esta mente, convencemos este corazón duro como piedra a que se vuelva más blandito. Y como se volvió más blandito Moisés, se postró a tierra y dijo, ten misericordia de este pueblo. Escrito estaba en la palabra. Y sigue esto.
¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la palabra con Moisés? Resumiendo rápidamente. Le enseña quién es Dios. Le enseña que sus mandatos son buenos. Y le está enseñando su bajeza. Que no es por él, ni es para él. Porque él pudo haber dicho, no, pues sí, comencemos desde cero y pues hagamos una nación desde conmigo ya. Y los sometemos de alguna forma. No, él se postró a tierra y clamó por ese pueblo. Dijo, Señor, es tu pueblo, tranquilo, espérame. Señor, por favor, ten misericordia. O sea que nos fue enseñando. La palabra le fue dando revelación de todas estas cosas. Pasemos un poquito más adelante, como unos siglos más allá. Vamos a Daniel 5. Después de Nabucodonosor, siguió un rey que se llamaba Belsasar, hijo de él, el cual no escuchó a Dios como su padre. Aún así su padre no escuchó a Dios en algún tiempo y se volvió loco, por así decirlo, hasta que el Señor se acordó de él. Pero Belsasar no aprendió de todo esto. O sea, era la historia de su padre con el Señor, la historia que vio cómo el Señor bendijo a Nabucodonosor, cómo le dio a él las cosas, cómo le mostró sueños, cómo se interpretaban los sueños, y aún así él todo esto lo olvidó. Y Belsasar decía que, en esta dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Imagínate, 1000 príncipes. ¿Tú te imaginas la cantidad exorbitante de comidas, de lugares, de formas, de economías, todo lo que había para 1000 príncipes? Eso es mucho. Y estaba haciendo gran banquete para 1000 personas. Está haciendo un banquete, 1000 con sus acompañantes, con todos los que conllevan, ¿cierto? Y llega y después de esto, él en su locura, Belsasar manda a traer los utensilios sagrados, las copas sagradas se habían extraído del tabernáculo del Señor. Había traído todo esto, y el Señor, y bebieron vino y alabaron a dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En el 4. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban una contra la otra. El rey gritó en voz alta que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces entraron todos los sabios, leyeron, y lo que estaba escrito entonces pues entraron, leyeron, miraron. De pronto muchos de ellos ni siquiera sabían en qué idioma estaba. Otros de pronto podían saber en qué idioma estaba, pero pues tampoco podían saber exactamente qué conjugaciones habían, o qué orden había, o qué era lo que había ahí. Y dijeron, no se puede. Entonces llegó aquí resumiendo, llegó la reina y le dijo: hubo un hombre con tu padre que interpretaba los sueños, y que interpretaba las incógnitas, y que interpretaba todo lo que se le estaba viendo. Él lo mandó llamar. Él mandó llamar a este que era Daniel, ¿cierto? Lo mandó llamar,
y él le dijo, pues precisamente, le dijo en el se me perdió, qué pena, 21 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey. Bueno, dice: y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos en el 15 para que diesen interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación. Yo pues he oído de ti, le hablaba entonces Belsasar en el 16, Belsasar a Daniel, decía: yo he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Y si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, seréis vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y le dijo delante del rey: tus dones sean para ti, ¿cierto? Y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. O sea que era palabra del Señor la cual él podía leer, y una palabra importante, la puede interpretar. ¿Y quién era Daniel? Era un siervo del Señor, de esos que administran los misterios del Señor, de esos a los que tenemos que llegar y apuntar a ser. Interpretación. O sea que la palabra necesita interpretación, pero ¿que a quién va a ser interpretado? ¿El mundo pudo interpretar eso? Adivinos, magos, intérpretes, sabios, todo el mundo pasó por enfrente, pero dijo: no podemos interpretarlo, no podemos saber qué carajo te dice usted y eso. No sabemos. O sea que el mundo, se quise comprueba que el mundo como tal no puede leer la palabra en su idioma, puede leer este libro en su idioma y decir, y ellos dirán exactamente: no, pues ese es un cuento, pero no saben lo que tienen enfrente, porque no la pueden interpretar. ¿Quién les da la sabiduría para poder interpretarla? El Espíritu Santo del Señor. Entonces Alejito nos hablaba hace 8 días precisamente que dentro del Espíritu Santo del Señor, Él nos da esa sabiduría, y en el Antiguo Testamento llegaban sobre todos estos siervos, llegaba el Espíritu del Señor y les daba la revelación, les daba la interpretación, y podían hacer todo lo que podían hacer delante de esto, ¿cierto? Dentro de lo que ocurrió ahí es que decía en el 25: y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. ¿Cierto? Que esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido tu balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. O sea que estaba diciendo: su reino se va a acabar ya, no tiene nada que hacer. Y dice más adelantico: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 72 años. Si uno mira esas palabras, en el idioma, en el hebreo, decía, en el hebreo o arameo, podría ser cualquiera de los dos, decía contado, balancear, dividir. Esa es la máxima interpretación a la que podían llegar ellos. Pero llegar a decirle: es que tu reino será dividido entre persas y medos, y hasta aquí llegaste, y el Señor ha mirado tus obras y te ha sopesado y te ha balanceado, pues no lo van a llegar nunca. La interpretación del Señor llegó por medio del Espíritu Santo a Daniel, y Daniel pudo interpretar esto. Y hermanos, eso es a lo que tenemos que ir apuntando, a lo que el Señor quiere decir en la palabra,
para tu vida primeramente, para mi vida primeramente, para la vida de la iglesia y lo que se tiene que decir hacia afuera. Claro que hacia afuera, comúnmente lo que tenemos es que dar el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo como tal. Entonces mira lo importante que existe, mira lo importante de lo que es todo lo que se le va armando a la palabra para que podamos llegar a cumplir la tarea, a que podamos llegar a cumplir el desafío, ¿cierto? La guía nos está diciendo, entonces existe palabra de Dios, ¿cierto? Palabra de Dios que es verdadera porque es escrita por Dios. Nosotros creemos en la palabra del Señor. Y como es escrita por Dios, entonces necesita del intérprete que es el Espíritu Santo del Señor, el cual les va a dar a ustedes la sabiduría para poder hacer la interpretación correcta de lo que el Señor quiere decirles en esto. Vamos más adelante. Mateo 21. En el versículo 33. Entonces dice, oíd otra parábola. Entonces viene el Señor hablando en parábolas, hablando de su autoridad en la entrada triunfal que tuvo hacia Jerusalén. Y en esta habla de los labradores malvados. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, o sea, lo del Señor. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon y a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron el hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Entonces le respondieron a Jesucristo que estaba, dijo, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? Ojo, comúnmente Jesucristo le estaba hablando a doctos en la palabra, porque es que el pueblo judío comúnmente dentro de sus primeros años tienen un aprendizaje muy profundo de su palabra o de todo lo que es el Antiguo Testamento. Ellos tienen que aprenderlo de una manera muy, muy seria, muy radical. Y ellos como tal, sí, digámosle, es casi un insulto para ellos decirles eso, o es un insulto. Dice, ¿nunca leíste las Escrituras? En las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará.
Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes, los que más sabían, y los fariseos que entendieron de qué hablaba él, entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía como profeta. Y es que la palabra del Señor, el mismo Señor la utiliza para poder contestar. Lo hace desde la misma tentación. Contesta con la palabra del Señor. ¿Cierto? Vuelva pan las piedras y coma. De cierto os digo que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra pues dada de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios. Entonces mire cuán importante es cómo responde el Señor a los mismos cuestionamientos y a las mismas cosas que se están pasando. Ahí más adelantico también hay otro ejemplo que es en el 22, en donde le siguen preguntando al Señor cosas como para hacerle caer, pero el mismo Señor les responde con la palabra. Así que pues les dejo ahí como para que lo sigan leyendo y sigan respondiéndose a uno mismo. Si el Señor sabe responder con la palabra, entonces nosotros también debemos tomar cierto ejemplo de esto. Debemos tomar ciertas medidas sobre lo que el Señor nos está enseñando con esto. Entonces, al darnos la verdad y al darnos la luz, el Señor ¿cómo responde? Con la palabra del Señor, con la palabra de Dios. Vamos a responder. Vamos, por favor, entonces a 2 de Timoteo 3. Algo que conocemos, que ya hemos estudiado bastante, Timoteo. 2 de Timoteo. Entonces, el hermano Pablo le va contando a Timoteo el carácter de los hombres en los postreros días. Entonces nos va diciendo, ellos son de esta forma, todos bastante malvados, ¿cierto? Amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. De ahí para allá todo lo que nosotros tenemos comúnmente en el corazón, en alguna u otra medida. Dice, y ya en el 10, pero ya en el 10 entonces le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, ¿sí? Ahí ya comienza a hablarle de una manera diferente a Timoteo, ¿cierto? Ya le está hablando de una manera diferente. Y viene más o menos desde el 15, dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Bueno, vamos a mirar que él por su mamá y por su abuela fue enseñado en las sagradas escrituras a Timoteo, las cuales le pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces acá culmina el porqué de la palabra de Dios. ¿Sí?
Entonces uno dice, uno de estudiante dice, bueno, pues a mí me ha pasado. Ay, ¿yo por qué tengo que aprender matemáticas? A mí no me gustan las matemáticas, ¿cierto, Josué? ¿Por qué tengo que aprender matemáticas? Qué cosa tan fea. ¿Sí? Y en el ámbito del estudio, la matemática forma lógica, nos forma pensamiento, nos forma orden. Yo me acuerdo que por allá, en esas primeras matemáticas, era la división: problema, análisis, solución. Nos da orden, ¿cierto? Nos dice cómo debemos hacer, cómo debemos solucionar problemas, ¿cierto? Y acá nos está diciendo exactamente el por qué la escritura es tan importante. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Y cuál es el desafío? Mantener los mandatos del Señor y enseñar el evangelio del Señor a los demás. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Porque todo eso lo necesitamos en la comunión del Señor, en la comunión que nosotros tenemos. Necesitamos ser lo más justos posible, y el Señor nos lo enseña en su palabra. Necesitamos poder dar una palabra que te tranquilice en algún momento difícil, ¿sí? Te puede dar una palabra que te exalte y que te diga qué bueno que esto que ha pasado, el Señor está contigo. Y toda la palabra del Señor nos va enseñando a cómo tenemos que responder para con los de afuera, pero también para con los de adentro, porque el cuerpo del Señor se está formando. Y la palabra del Señor, entonces este medio de gracia, de leer la palabra, de estudiarla, de meditarla, es un ejercicio que nosotros vamos haciendo precisamente porque esta es la que nos va a ayudar a poder cumplir en parte con los desafíos que se tienen como iglesia. Porque como les dije al principio, faltan más medios: oraciones, comunión, congregarnos, faltan varios por ver, que si el Señor nos permite, pues los veremos más adelante y nos va a dar el tiempo para poder hacerlo. Ahora, vemos el ejemplo de Timoteo, así ya para terminar. El ejemplo de Timoteo nos dice en la vida de Timoteo, nos dice, bueno, entonces él aprendió las Sagradas Escrituras, y aunque su papá era griego, su mamá se puso la 10 y dijo, este niño va a aprender de las Sagradas Escrituras. Con su abuela se pusieron en una tarea perfecta, a mirar la Escritura, ¿cierto? Y por eso mismo nosotros podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 119:9, no voy allá porque lo copié acá, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y no debemos tomarlo tanto en el joven de edad, sino también en el joven que está creciendo en Cristo. Tu camino será guardado con la palabra del Señor. En Juan 17 dice, 16:17 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, para llegar a esa estatura del varón perfecto, de Cristo, de ese que nos dejó el testimonio, de él que nos dio y que nos habló y que vivió el evangelio, pues tenemos que guardar su palabra para llegar a ese punto de santificación, llegar a ese punto en que el alma sea lo mejor calificada ya por el Señor. Cuando lleguemos allá, recibimos la gracia, volvemos al principio, recibimos la gracia
Y por la gracia vamos a practicar todo esto. Por medio de gracia vamos a practicar todo esto y vamos entonces a lo último ya a llegar a ser juzgados, y ojalá de la mejor manera podamos llegar a ser juzgados delante del Señor para recibir lo que tenemos que se recibe. ¿Listo, hermanos? Hasta adelante de la mano. Gracias, Señor, a ti te damos por tu palabra. Gracias, Señor, tú la has dejado para nosotros, la has dado de generación en generación y va contigo desde mucho antes del comienzo y da mucho más allá del fin. Tu palabra es fiel y verdadera, tu palabra es valiosa para nosotros. Danos un corazón limpio, danos un corazón entregado para poder estudiarte, para poder estar cada día más apegado a ti. Te damos gracias, Señor. Bendice esta localidad, bendice a los hermanos y que podamos ser ejercitadores de estos medios para poder llegar de mejor manera, Señor. Gracias a ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén.